Para hablar de este y otros temas, saludo a nuestra amiga, a nuestra corresponsal Alina Duarte. Querida Alina, te saludamos con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Vicente? Saludos a ti y a todo el auditorio. Así es, se hace ese anuncio desde Estados Unidos, luego de los datos también tan contundentes que se hicieron por parte del gobierno de México el día de ayer ante el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. Y digo contundentes porque cuando se habla de acaparamiento de las vacunas se tienen cifras realmente escandalosas. El día de ayer fue el canciller Marcelo Ebrard quien decía que al menos 10 países habían recibido las 3/4 partes de las vacunas totales que se habían ya distribuido a escala global y que esto representaban los 10 países que acaparaban, digamos, o que producen el 60% del Producto Interno Bruto a escala global. Es por eso que Marcelo Ebrard hablaba de esta cooperación, de este multilateralismo e incluso llamaba a aplicar esta resolución misma de las Naciones Unidas, la 34274, en la cual se hablaba de fortalecer las cadenas de suministro para garantizar el acceso universal, justo, equitativo, oportuno a las vacunas para enfrentar la pandemia. Como bien lo mencionas, ha sido ya el gobierno de Joe Biden quien, pues, la principal, diría yo, de las ofertas, de las propuestas que hizo, no solamente durante su campaña, sino como ataque mismo a la presidencia de Donald Trump, fue el manejo mismo de la pandemia. Se habló de en estos primeros 100 días a través de órdenes ejecutivas o a través de medidas contundentes como un equipo de especialistas que rodeara al presidente en la Casa Blanca, el lograr controlar esta pandemia. Y pues bueno, hace este anuncio, bueno, se hará formalmente este anuncio, en donde habla de estos 4,000 millones de dólares para la distribución equitativa, justa en estos términos que señalaba yo, hizo el canciller Marcelo Ebrard ante las Naciones Unidas de estas vacunas, ¿no? Que ha sido totalmente diferenciado. Creo que es algo que ha evidenciado la pandemia y lo hemos repetido también aquí. Creo que estas diferencias entre cómo incluso los multimillonarios a escala global se han continuado enriqueciendo durante la misma pandemia, mientras la clase trabajadora, mientras en este caso países considerados en vías de desarrollo que no aportan, que no son precisamente los de este grupo de los 7 o incluso el G20 del cual México forma parte, pues han quedado sin vacunas. Hablaba Marcelo Ebrard de que incluso son 100 países los que no han recibido vacuna alguna. Es tremenda esta diferencia, pues una crisis, creo, ¿no? De las diferencias en la distribución de las vacunas. También retomando este discurso que hacía bastante contundente, creo yo, Marcelo Ebrard el día de ayer ante las Naciones Unidas, era diciendo que los mecanismos hasta ahora empleados han sido insuficientes y no se ha logrado evitar el escenario que se quería evitar, que era la desigualdad de la redistribución, la distribución de las vacunas mismas, por lo cual instó a los países a evitar el acaparamiento de las mismas. Entonces esperemos esto tenga eco dentro de específicamente este grupo de los 20. Marcelo Ebrard hablaba de México, ha sido de los pocos países que ha logrado también a través de acuerdos, ya sea con China, con India, etcétera, etcétera, el lograr satisfacer las necesidades de la población, a diferencia tal vez de estos otros países que no han podido hacerlo. Pero bueno, el hablar, levantar la voz por otros países me parece algo contundente, ha sido y lo sostengo, yo creo que una de las partes más progresistas. Curiosamente, yo no considero que Marcelo Ebrard sea el personaje más progresista, pero sí la política exterior lo ha sido de manera contundente durante esta administración ante la OEA, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y ahora este llamado no es menor, Vicente. Yo creo que hay que celebrar que México asuma también este rol regional que tantas veces se le ha insistido en que lo tome, ¿no? Esta dirigencia o esta referencia regional, que se vuelva referencia. Y pues bueno, creo que con este llamado pues seguimos en esa misma ruta, Vicente. Y si me permites, mi querida Alina, más de uno ya estará pensando como este servidor, que algún gringo empezará a decir, not like that, AMLO, not like that, así no, AMLO, así no, porque es Joe Biden el que decide, pues seguido de este discurso, esta denuncia del gobierno de México, destinar 4,000 millones de dólares para la compra de vacunas en los países más pobres. Si te parece, rescatemos parte de este discurso de Marcelo Ebrard
ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que ya tiene resultados, que ya ha dado dividendos a los países más pobres. Y yo le agregaría a tus comentarios, Alina, que el liderazgo de México ya no es regional, sino demuestra que el liderazgo de la 4T es internacional, me apuran tantito, mundial. Vean y escuchen a Marcelo Ebrard, el canciller, hablando ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Gracias al Reino Unido por esta convocatoria. Un placer saludar a Dominic Raab y agradecer su convocatoria a este tema el día de hoy y saludar a todas y a todos. Muchas gracias. La pandemia, como ya lo hemos escuchado, ha tenido un impacto social y económico devastador en todo el mundo, pero ha afectado sobre todo a los más pobres y vulnerables. No solo nos amenaza, sino que además revierte o ha revertido los logros en materia de desarrollo y consolidación de la paz que habíamos logrado como comunidad internacional. Puede acentuar la inestabilidad y exacerbar los conflictos. De acuerdo con cifras que se han publicado recientemente, se han interrumpido inclusive las campañas regulares de vacunación en 45 países que hacen frente a crisis humanitarias o de refugiados. Como resultado del contexto que estoy describiendo, la pandemia de COVID-19 ha afectado a millones de personas, incluyendo a personas refugiadas, migrantes vulnerables y especialmente a mujeres, niñas y niños. También ha aumentado la violencia de género en todo el mundo. Las mujeres son las que más se han visto afectadas de acuerdo a las cifras y a las evidencias que tenemos. Por eso México ha señalado, como muchos países presentes hoy, que la única forma de enfrentar esta pandemia es a través de la cooperación y el multilateralismo. Esta forma de trabajo coordinado y compartido es fundamental. Y si en todo tiempo así lo ha sido, ahora es decisivo, crucial que lo hagamos. En ese sentido, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, cuya presidencia pro tempore ostenta México, reitera la apremiante necesidad de hacer realidad lo dispuesto en la resolución 74-274 de la Asamblea General de la ONU, en la que se hace un llamado a fortalecer las cadenas de suministros para garantizar el acceso universal, justo, equitativo, oportuno a las vacunas para enfrentar la pandemia por COVID-19. Es cierto que el mecanismo multilateral COVAX es una herramienta fundamental, innovadora y extraordinaria, pero también debemos reconocer que ha resultado insuficiente hasta ahora y que el escenario que queríamos evitar desgraciadamente se está confirmando. Al día de hoy no se han distribuido vacunas vía este instrumento multilateral. En tal sentido, instamos a los países a evitar el acaparamiento de vacunas y acelerar las primeras etapas de las entregas de COVAX, privilegiar la distribución a los países de menores recursos. Incluso algunos estudios señalan que estos países no tendrán acceso generalizado hasta la mitad de 2023 si se mantiene la actual tendencia. Preocupante lo que exponía Marcelo Ebrard. Pero aquí está la denuncia que hace México ante el Consejo Nacional de Seguridad de la ONU, y aquí está el anuncio de Joe Biden: $4,000 millones para compra de vacunas en los países más pobres. Creo que esta es una bofetada con guante blanco para la oposición en México, que ya se imaginaban a un Joe Biden dictándole el son que tendría que bailar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en todo momento, Alina Duarte. Pues a mí me parece incluso una bofetada contra toda la mezquindad a escala global, ¿no? No solo la oposición, en la cual perfectamente se enmarca la oposición mexicana, creo que no hay gran diferencia. Sin embargo, creo que este llamado y esta preocupación tiene que ser a escala global. Estos datos de verdad son brutales, ¿no? El que dijera Marcelo Ebrard que hay países que, de mantenerse la actual tendencia, tendrían acceso a la vacuna hasta mediados del 2023, me parece sumamente atroz, me parece que evidencia muy bien
bien este sistema económico, político, de poder bajo el cual los más privilegiados siguen siendo privilegiados y sobre todo este norte global, ¿no? Sobre un sur global que es sumamente explotado, que se le despojan de sus recursos, que están acostumbrados simplemente a explotar la mano de obra y que no tienen acceso ni siquiera a una vacuna. Entonces, sí, la oposición mexicana, sin duda, y que me recuerda a oposiciones de todos los gobiernos que se asumen progresistas y sobre todo electoralmente hablando, porque creo que hay muchas diferencias, muchos tintes entre las oposiciones, pero creo que se enmarcan bastante bien en este acaparamiento, en esta mezquindad, en quienes quieren comprar la vacuna, en quienes quieren ser los primeros, no quieren formarse, todo ese tipo de cosas creo que, bueno, les están pasando la lista. Hoy la sociedad mexicana, que está totalmente politizada, ¿no? Creo que se da cuenta de esto y que ahora hay que dimensionarlo a escala global, no es único de México, pero México sí está marcando, hay una tendencia, como bien lo mencionas, no solo regional, sino internacionalmente, con estos posicionamientos que no es menor el Consejo de Seguridad llamando a que no se acapare la vacuna y sobre todo pues me recuerda mucho esta frase inevitablemente, ¿no? Que por el bien de todos, primero los pobres, pues bueno, no solo los pobres de México, sino a escala global, Vicente. Mi querida Lina, cerremos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales. Muchísimas gracias, pues yo las y los invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook también Alina Duarte Periodista y en mi canal de YouTube Alina Duarte, ahí les espero con sus comentarios, sus mensajes, etcétera, etcétera. Te mando un abrazote, Vicente, a ti, a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Claro que sí, Alina Duarte, nuestra corresponsal. Buenas noches, gracias.